Etz Chaim presenta Un Café con More Yosef. Hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Yosef. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro comentario de las tardes de hoy. Estoy verificando algo que tengo aquí, un feedback de audio. Ahora sí. Shalom, amigos. Mi nombre es Yosef y usted está escuchando Un Café con More Yosef. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de estar una vez más con ustedes. Como de costumbre, lunes, miércoles y viernes aquí en Etz Chaim Radio con Un Café con More Yosef. Y hoy, como de costumbre, me está acompañando mi hermano Geraldo, que tiene un problema técnico allá, y en lo que él resuelve ese problema técnico, yo sigo aquí con ustedes. Por esa oportunidad. Es un gusto estar con ustedes. Gracias le doy al Todopoderoso por esa oportunidad que me da de poder, dentro de este espacio, poder compartir con ustedes la riqueza de la Sagrada Escritura. Y como ustedes conocen, aquí tratamos diferentes temas, temas que giran alrededor de conocer la raíz de aquello que se separó el cristianismo por mucho tiempo, tratar de regresar a esa senda y tratar de reparar las cosas que se dañaron. Esa es la misión de Etz Chaim. En eso nos estamos enfocando. Estamos tratando de dar a conocer quién es el Rabino de Nazaret, la idea de su mesianidad, cómo podemos comprender el concepto del Mesías a la luz de los nazarenos, la resistencia al Mesías a la luz de las Escrituras y la importancia del estudio de la Torá como parte de la formación que debemos tener dentro de esta fe que nosotros seguimos. Hoy es 6 de mayo del año 2020 y como ustedes conocen, More Yosef a las 3 de la tarde siempre acostumbra a tomarse un café, así que por eso es que el programa se llama Un Café con More Yosef y tengo la taza de café en la mano. Geraldo también está al otro lado con su taza de café y eso significa que tenemos temas interesantes para y tengo dos media hora para con ustedes. Y esta primera media hora vamos a envolvernos en dos temas, pero quiero probar primero a ver si Geraldo me está escuchando y si sale el audio de él bien, para así entonces poder comenzar nuestra plática. Geraldo, verifícate a ver si tu aparato tiene el micrófono conectado. Que no vaya a ser que tú pienses que está conectado, porque no te escuchas nada. Tengo que decirte que el audio tuyo está completamente silente. Incluso, sí, sé que me estás hablando, pero no. Acá verifiqué mis equipos y están todos bien. Se supone que estés tú. Se supone que tú aparezcas hablando, pero no sale verde el micrófono. Hay una cosa rara. Voy a cerrar otra vez Zoom. No te vayas, voy a cerrar Zoom y lo voy a abrir nuevamente y te conectas a ver si dándole un reset a Zoom tú puedes entrar, ¿ok? No te vayas, no nos rindamos. Que nuestros amigos van a tener mucha paciencia. Estoy haciendo esto rápidamente para probar cuál es el problema y así poder nosotros tener los ajustes necesarios. Acabo de cerrar, vamos a ver si Geraldo entra ahora y se corrige el problema. En lo que Geraldo entra, tenemos 3 temas para el día de hoy. Si usted no lo sabe, este programa, además de ser transmitido en vivo, se graba. Y al ser grabado, usted puede escucharlo a través de nuestra aplicación, nuestro podcast, que si usted tiene un aparato iPhone, en el podcast de Apple, usted puede encontrar El Camino del Nazareno Etz Chaim y va a encontrar allí nuestro podcast y va a encontrar nuestras enseñanzas. Todavía sigue sin escucharte, Geraldo. Hay un problema allá que no logro dar con el asunto, ¿no? Está muy raro eso. A la misma vez, si usted tiene Spotify, la aplicación de Spotify, también aparece el podcast de
el Camino del Nazareno. Y este podcast también va renovándose a la medida que vamos añadiendo. Usamos también Zoom. Y a través de Zoom, mejor dicho, usamos también iVoox. Y esa es la base de nuestra transmisión. Subimos los audios a iVoox y iVoox distribuye a las diferentes plataformas donde estamos suscritos. Todavía queremos seguir añadiendo plataformas porque para Android, por ejemplo, existe Spotify alternativas y queremos que el mensaje llegue. Y esa es la razón por la cual hacemos esto. Y esto es importante que usted lo sepa. Si usted por alguna razón no puede en un día escucharnos en vivo, pero es importante que usted sepa que en la página web esjaim.com va a aparecer el audio y también en las diversas plataformas. Tenemos problemas con Geraldo, pero él no se va a rendir. Él va a seguir verificando ya cuál es el problema y va a aparecer el problema, ¿no? Confiamos que se va a resolver y él se va a poder conectar. En lo que eso sucede, permítame hablar de las 3 cosas que queremos conversar hoy. De los 3 temas que quiero compartir con ustedes hoy. Y uno de ellos, los 3 temas que tengo para hoy, uno de ellos es un mensaje que le envié a Geraldo hoy de algo que vi mirando Twitter. Me puse a mirar las noticias en Twitter y miré en Twitter una noticia bien triste, pero es importante difundirla para que sepamos la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Un ministerio que se conoce One for Israel, un ministerio mesiánico de Israel, compartió una noticia de un canal de televisión que se llama Shelanu Messianic TV, que el gobierno, que no salga, el gobierno trata de que no salga a la luz, es decir, que no salga en vivo, que ese canal lo quieren eliminar o no quieren que salga. Sería el primer canal que habla de Yeshua en hebreo, porque obviamente hay otros canales allá que llegan por transmisión mundial de otras partes de la tierra, pero ese sería, según la noticia que estuve leyendo, sería el primero, que sería oriundo de Israel y estaría hablándose en hebreo, absolutamente en hebreo, y no quieren permitir que se difunda ese mensaje. Y cuando leí esa noticia la compartí con Geraldo. Me hubiese gustado que él pudiera entrar en el audio y poder dar su opinión. Se lo envié. Quería ver su reacción. A mí me entristeció porque nos muestra una realidad de lo que está pasando en Israel. Todo lo que esté relacionado a la figura de Yeshua es prácticamente prohibido en Israel, desde la esfera del gobierno y la religión. Y esto es importante que usted lo sepa. Usted podría decirme, pero Mor Yosef, lo que pasa es que muchas corrientes allá en Israel presentan al Mesías de cierta forma que trae problemas. Bueno, sí, eso es muy cierto. Pero también tenemos que mirar el punto de vista de ellos. Tenemos que ver qué es lo que es real de una forma tienen en mente cuando presentan la figura del Mesías y cuáles son las ideas que ellos presentan, tal vez de una forma más simple para su audiencia. Porque ciertamente el Mesías es un gran misterio y es mucho más complejo que lo que nosotros pensamos. Incluso en algún momento nosotros tendremos la oportunidad aquí en un café como Joseph de hablar sobre el concepto de un Mesías divino a la luz de los nazarenos, que nos presentan claramente que el Mesías no es un segundo Dios, ni es la encarnación del Creador. Ellos presentan la idea bien diferente, una idea bien diferente sobre el Mesías, y en algún momento hablaremos sobre ese tema aquí con el favor del cielo. Geraldo, lamento mucho lo que está pasando, no logro entender por qué por qué hablas y no se escucha. Es algo, tengo que pensar que si fuera yo de esos que creen que el diablo no quiere que nosotros lleguemos el mensaje, podríamos decir que el enemigo está poniendo trabas. No sé qué está pasando. Lamento mucho lo que está pasando. Bueno, otro tema adicional que quería tratar en esta primera media hora tengo 2 temas. En esta primera media hora quiero hablar sobre
un poco sobre, que me hubiese gustado que Geraldo también participara en ello, hablar un poco sobre el concepto del Nahash, el concepto del Nahash, porque la semana que viene, la ABC de la Torah, vamos a hablar el domingo de el Satán, o de la serpiente que aparece en el huerto del Edén, que en las ideas antiguas, incluso las diferentes pinturas que existen con respecto a Adán, Eva y la serpiente, se pinta o se dibuja la serpiente enrollada en el árbol, dándole una manzana. Mi esposa me dijo, encontré 5 manzanas verdes, ¿quieres que te haga el postre? Y yo, no, cuidado, que ese es el fruto prohibido. No, bromeo con ustedes. Tradicionalmente se ha enseñado que fue una manzana, obviamente no es una manzana, no dice exactamente cuál es el fruto. Algunos rabinos opinan que es una oliva, y otros opinan que es un higo, otros opinan que es una uva. Obviamente una uva no crece en un árbol, eso son como una enredadera. Así que, obviamente el fruto cuál es, no lo vamos a discutir, pero sí nos vamos a envolver con el favor del cielo en hablar de cómo esta figura mítica evolucionó dentro del antiguo Israel. Geraldo, vamos a hacer algo en lo que resolvemos este problema. Voy a cerrar el canal tuyo y te voy a enviar por aquí por chat. ¿Tú tienes Skype? ¿Tienes Skype? ¿Tienes Skype? ¿Me escuchas? ¿Tienes Skype? ¿Tienes Skype? Ok, perfecto. Pues yo te voy a enviar mi ID de Skype y vamos a intentarlo por Skype. Déjame escribir rápidamente. Amigos, tengan mucha paciencia. Estos problemas técnicos ocurren, y más cuando estás lidiando con personas que no son diestros en esta área, y estamos haciendo lo mejor que podemos. Déjame buscar primero mi ID de Skype para entonces intentar comunicarnos por Skype, a ver si por Skype resolvemos el problema. Ok. Vamos, ya sé cuál es mi identificación, que no me recuerdo, yo casi nunca uso Skype. Intenta entrar por aquí, Geraldo. Ok, intenta por entrar ahí en Skype. Ese es mi ID. Búscame en Skype, en ese ID. Te voy a sacar voy a cerrar el Zoom esperando que entres por acá, ¿ok? ¿Está bien? Esperemos que sí. Ok, pues te estoy cerrando y entonces para entonces ver si por Skype logras entrar y entonces se corría el problema del audio. Ok, en lo que Geraldo trata de entrar por Skype, una de las cosas bien importantes que usted tiene que tener en mente cuando estudia la escritura es que las ideas que están presentadas en las escrituras van evolucionando en la medida que el pueblo de Israel, o los sabios, o los profetas, o los kohanim, dependiendo de quién es el autor de cada libro, van ellos, en la medida que va pasando el tiempo, ellos van cambiando, o mejor dicho, construyendo sobre el fundamento, sobre lo que está ya establecido. El fundamento de la idea se encuentra en la Torah. Luego se manifiestan en los profetas otras ideas adicionales que le van a complementar lo que aparece en la Torah. Pero entonces también vas a ver que con el pasar del tiempo esas ideas van a ir evolucionando. Y la historia mítica que usted va a leer o va a estudiar conmigo el próximo domingo, los estudiantes de la ABC, sobre una serpiente que hablaba, que era astuta, que la palabra hebrea para la astucia de la serpiente es la misma raíz de la palabra desnudo en el texto del capítulo 2, versículo 25, que vemos que ambos, el hombre y la mujer, estaban ambos de uno del capítulo. En hebreo es arumim. Y vas a ver que el versículo 1 del capítulo 3 dice que la serpiente era arum, era astuta. Y vas a encontrar que el maestro Nazaret dice que tenemos que ser astutos como la serpiente. Y esto es bien interesante porque vamos a ver este domingo cómo esta palabra tiene múltiples significados, y entender la implicación de la palabra detrás del mensaje nos va a ayudar a ver, entender frases como palabras de Yeshua, como por ejemplo
para entrar al Malhut HaShamayim hay que ser inocente, hay que ser como niño. Obviamente, no dice hay que ser inocente, dice hay que ser como niño, pero está dando la implicación de ser inocente. Y lo que el texto está implicando en este versículo 25 del capítulo 2 de Génesis es que ambos estaban desnudos y ellos no veían maldad en esa desnudez. Había inocencia en ello. Entonces, la serpiente también tiene la misma palabra y se traduce como astucia. ¿Qué relación tiene la inocencia del hombre y la mujer con la astucia de la serpiente? ¿Y cómo podemos reconciliar eso con las palabras del maestro Nazaret, donde él dice que tenemos que ser astutos como la serpiente? Esas son de las cosas que vamos a ver, que es lo que este domingo, con el favor del cielo, para ver si podemos entender qué es lo que está detrás de lo que se está escribiendo. Ok, me está enviando aquí un audio, Geraldo. Vamos a ver qué me escribió aquí. No se me vayan, que me está... no se me vayan. Ok, vamos a ver si ahora podemos entrar. Estoy listo, sí, estoy listo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Me estás escuchando? Háblame ahora, a ver si te escucho. Ok, ahora tienes ahí una persona hablando en inglés, hablando en lengua, y obviamente se está escuchando acá. Pero te escucho, Baruch Hashem, te escucho, y eso es bueno, porque entonces podemos continuar acá nosotros. Baruch Hashem. Geraldo, estaba hablando de cómo la escritura en el ABC de la semana pasada, que no compartí, que se me olvidó incluir el versículo 25 en el texto, y eso me hizo añadirlo luego, y un pequeño comentario de ese versículo, que me llama la atención el hecho de que la escritura diga que la palabra se traduzca en español, que la palabra desnudo en hebreos es arumim, y es como si la escritura estuviera diciendo que ellos como que no eran, su inocencia no era la misma, o su estado de conciencia, o su estado sí, la palabra correcta es el estado de conciencia. Su realidad como seres humanos no era la misma que la realidad del Nahash, porque obviamente al estar desnudos no se avergonzaban, proyecta un estado de inocencia, un estado donde, como los niños, yo tengo una bebé de unos 3 años, que ella no se avergüenza de que papá la vea desnuda. Estoy seguro de que cuando ella tenga 22, 23 años, no va a querer, incluso a los 15 años, no va a querer que papá la vea desnuda. Y es lógico. Entonces, podemos utilizar ese ejemplo para ver la relación que tiene el estado del humano antes de haber tomado el fruto del árbol, que esa es la parte importante que tenemos que atrapar el texto. El estado del humano antes de tomar del fruto, y cómo el humano a partir de entonces su estado cambia. Sobre eso vamos a estar hablando en el ABC de la Torá con el favor del cielo, porque vamos cuando nos envolvemos en ese tema, vamos a ver entonces cómo las ideas ahí presentadas, el mensaje que está detrás del texto, va entonces a repercutir en toda la narración que se va a encontrar en la Torá y en los profetas, en los escritos. Por ejemplo, en los que están en la clase van a ver que dije que había un joven llamado Shelomo que tomó el reino, se convirtió en rey, y en su estado de inocencia Hashem le ofreció a él 2 cosas: sabiduría o riquezas o poder. Y él dice que escogió la sabiduría y no escogió el poder. Algo bien interesante, porque vamos a ver cómo eso se va a relacionar con el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Ya estás conmigo, Geraldo? No, todavía sigue allá. Ya regresamos. ¿Cómo estás, Geraldo? Primero que nada. Estamos bien, gracias al Señor. Tuvimos un problema técnico ahí con Zoom, pero el enemigo no va a poder con nosotros. Tenemos Skype.
Deja esos chistes que después se te aparece de noche. ¿Sabías, Geraldo? Comparto contigo esto, pues ya nos quedan 10 minutos de la primera media hora, y le pido disculpas a nuestras audiencias, pero quería este tema, que es de la segunda media hora, tratarlo cuando Geraldo estuviera presente, porque obviamente la aportación de ambos nos va a ayudar muchísimo a poder transmitir el mensaje. ¿Sabías, Geraldo, que estaba preparando esta mañana las diapositivas de la clase del domingo? Y pues obviamente tengo que leer mucho para poder enseñar. Hablaba yo con Roberto esta mañana, me llamó y acostumbramos a hablar mucho. Y le decía a Roberto que la posición de maestro no es una posición fácil. Los nazarenos enseñaron que en el cuerpo mesiánico cada uno hace una función. Y que obviamente esos dones o esa función va a girar alrededor del impartimiento del Espíritu. El Espíritu de Dios va a asistir a la persona conforme al llamado que tiene dentro del cuerpo mesiánico. Y los nazarenos dicen que unos son llamados a pastorear ovejas, es decir, que su función es a ayudar a las ovejas en el caminar. Otros son llamados para ser maestros, que eso significa que... Velar por el bienestar de las personas, emocional, físico. Eso es lo que hace el pastor, exactamente. Yo conozco una persona que me dice, Moré, yo estudio contigo, pero yo no cambio a mi pastor. Mi pastor, este es su corazón. Si yo lo llamo a las 3 de la mañana, estoy en el hospital con mi hijo, él va a llegar allí. Y obviamente ese es su corazón. Pero tú no le puedes pedir a ese pastor que se dedica a cuidar las ovejas que tenga la misma capacidad de enseñar que el maestro. Obviamente el maestro tiene más tiempo. Eso dijeron los apóstoles. No es justo que estemos atendiendo las mesas y descuidemos la oración y la palabra. Y no es que ellos pensaran que fueran mejor que los demás, es que cada cual tiene una función. Eso es así, amigo. Entonces, eso es importante porque vamos a ver que en el cuerpo mesianista, en la congregación del Mesías, nosotros tenemos una función, los maestros, y los pastores tienen otra. Los que son llamados a ir a diferentes partes del mundo a llamar a la gente a Teshuvá, arrepentimiento y retornar a Hashem, que se conocen como los que anuncian las buenas nuevas, los evangelistas, también hacen una función. Los Shaliach, que son los prácticamente... Los maestros itinerantes, otra traducción. Los Shaliach, que son prácticamente embajadores. Un Shaliach es un representante de aquel que lo envió. Por eso usted va a encontrar que Shaul de Tarso decía que ustedes me reciben a mí como si fuera el Mesías mismo. Hablando recuerden que el Mesías es un rey que le está enviando embajadores a invitar a las naciones, en el caso de Shaul de Tarso, a entrar a su reino, a participar de su reino, a hacerse ciudadano de su reino, tener un pasaporte, si podemos hablar el lenguaje moderno. Y pues ese de Elías, que es un embajador, va a ir a hacer esa función de invitar a la gente a un reino. Viene un reino, se va a manifestar un reino. Y el rey es tan y tan bueno que te está invitando a entrar a ese reino. Yo soy el representante, pero el rey te pide una forma de conducta en este mundo para que te prepares para el otro. Así que tienes que hacer una función. Además de el regalo gratuito del pasaporte. Es como si me dieran una carta por correo y me dijeran, mire, les regalamos la ciudadanía de Alemania, ¿la quiere? Y yo le voy a preguntar cuánto vale y me va a decir, no, es gratis. Pues dele para adelante, seguro que sí. Pero hay una ley, una forma de conducta para ese reino que debes prepararte desde ahora. ¿Cuáles son? Las que te corresponden. Porque no vives en Alemania, estás viviendo acá. Estás esperando cuando ese reino se manifieste poder entonces guardar todas las leyes de ese reino. Que muchas de ellas de seguro no van a estar. Pero eso es tema para otro momento. Y estaba diciendo Geraldo, no sé por qué llegué a hablar de ese tema. Pues estaba hablando con Roberto y le decía a Roberto que el maestro tiene que leer mucho para poder enseñar. Sí. Y está en un constante proceso progresivo de ir acomodando piezas en la medida que va descubriendo. Porque un maestro no lo sabe todo desde el principio. Va en ese proceso de aprendizaje hasta que está completamente cabal para que le corresponda transmitir el mensaje, basado siempre en la función que le corresponde dentro del llamado que tiene. Y pues esta mañana estaba leyendo mucho para preparar las diapositivas y encontré algo bien interesante, que por eso quería llegar ahí en estos 5 minutos que nos quedan para la próxima media hora, donde vamos a estar hablando cómo el error del Reino del Norte se repitió
a partir de la destrucción del segundo templo. Mire cómo lo estoy poniendo. Mire cómo lo estoy poniendo. Grandemente. Ok. Eso los sabios le llamaban Gilgul, ciclos. Es como si una generación cayese en el error de otra y no lograsen salir del fango. Uh-huh. Mire, estaba estudiando sobre el Nahash y tengo una nota que se llama La serpiente en el Antiguo Testamento. Esto es un profesor que está haciendo investigando el mundo. Un tema difícil, de hecho. Claro. Este profesor, de nombre, déjame buscar el nombre de él, Ross Morrison, de American Journal of Semitic Language and Literatures, volumen 21, de enero de 1905. Wow, imagínate tú. Se titula La serpiente en el Antiguo Testamento, fue publicado por la Universidad de Chicago, y él explica que la palabra genérica Nahash, es la misma palabra que alude o denota adivinación. Se encuentra en Génesis 30:27, 19:26, números 23:23. Y esto prueba, o mejor dicho, muestra la alta reputación que tenía la serpiente para la sabiduría. Esto es bien interesante porque yo, de esos libros que tengo por ahí atrás, hay una colección que se llama El Zohar, que no la he completado. La edición que la quiero completar no la he completado. Tengo otra edición completa en español. No me gusta la traducción, malísima. Pero tengo esa edición Prisker, la edición Prisker de El Zohar, que es un midrash. El Zohar es un midrash de la época medieval, que está fundamentada en la Torá, pero es muy interesante. Te parece mucho el Evangelio, de hecho. Sí, y incluso el libro de Revelaciones. Tú lees y hay muchas cosas que están en el Zohar. Y en el Zohar se habla de el vino. Es muy interesante, Heraldo, que en la Torá, o la sabiduría de Dios, por hablar en una forma más completa, porque obviamente en los profetas también está manifestada la sabiduría de Dios, y cuando decimos la Torá, pues la gente va a pensar rápido 5 libros de Moisés. En la sabiduría de Dios, amplio que eso. claro, la sabiduría de Dios es comparada al vino. Y incluso vas a ver que Juan presenta al Yeshua dando mejor vino al final, que es como si la mejor sabiduría del Todopoderoso el Mesías la va a dar al final de todo. Vamos a ver que en la Escritura se habla de la sabiduría de Dios en forma de vino. Y en el Zohar, Gerardo, en el Zohar se habla del vino ponzoñoso de la serpiente. La serpiente. Oye, ¿estás hablando de Babilonia? Que las naciones beben de ella. La ramera que estaba sentada y se embriagó en el vino y todo esto. Algo que también está en Revelaciones. Y por eso los sabios dicen que fue una uva lo que comió Eva, pero no comento nada más. Sí. Por eso es que tú incluso vas a encontrar en el Zohar que dice que lo que tomó Eva, lo que tomó fue una uva. Obviamente estamos hablando de un árbol, pero ¿qué relación tiene la uva con el Nahash? Es lo que el Zohar quiere presentar. Está hablando de... Y de ahí Noé también sufrió y todo esto. Y cometió el mismo error que ellos y todo ello. Exacto. Y vas a ver que esta sabiduría que da el Nahash está prohibida. Y era una sabiduría que vas a ver también en el libro de Enoch. Tú me dices que hay una sabiduría allá afuera que es útil, pero que no debo usar. En otras palabras, que da efecto, que realmente logra un objetivo, pero yo no debería utilizarla. No es la que deberíamos buscar. Y obviamente el domingo, cuando hable en el ABC de lo que pasó en el huerto del Edén, entonces cuando explique eso van a entender lo que estamos hablando, con el favor del cielo. Geraldo, Si me ayuda Alex, ¿Cómo, perdón? Esa ayudar al éxito, a ser rico y todo eso, ¿cómo tú vas a decir que no la uses? Geraldo, vamos a hacer una pausa musical, como de costumbre en nuestro programa de radio, y cuando regresemos vamos a hablar del tema que teníamos para hoy, que pues gracias al cielo te di tiempo para que pudieras entrar. ¿Entrar? Sí.
Voy a compartir con ustedes una canción que me enviaron ayer, una persona a quien aprecio mucho, y su esposo son personas bien, todos ustedes son especiales para mí. Pero esta persona me dice, More, ahora entiendo esta canción, te la comparto. Y obviamente cuando la escuches, primero tengo que explicar por qué ella me envía eso. Y la letra, usted la va a escuchar y le va a hacer sentido. Yo le decía, usted lleva mucho tiempo escuchándome decir que en un tiempo, y tú lo sabes, Geraldo, que en un tiempo el cristianismo recibió una luz, y esa luz consistía en que el Eterno nos llamó a adorarlo 24 horas, ¿verdad que sí? Yo llegué a hacerlo. Y nosotros hemos pensado que eso consistía en que hay que cantarle a Dios 24 horas al día. Adicional a eso, he enseñado en Esjaim que el Eterno creó todo esto para que a través de lo creado pudiéramos conocer al Creador y servirle, es decir, relacionarnos con Él. Y esta canción de este hombre llamado Alex San Pedro me lo envió Liz Noeli, y es bien interesante, se llama ¿Para qué? Y cuando escuchas la letra, es una canción cristiana, pero cuando escuchas la letra y la relacionas con lo que hemos estado enseñando por mucho tiempo, vas a decir, este muchacho tiene luz y no sabe lo que está haciendo con ella. Y por eso es que Liz Noeli me dice, ahora entiendo esta canción. Así que vamos a hacer una pausa musical con esta canción y preste atención a la letra, muy interesante. Así que regresamos en breve. Ya estamos de vuelta, amigos, con la segunda media hora de Un Café con More Yosef. ¿Te diste cuenta de la letra, Geraldo? Mucha luz. Sí, una letra preciosa. Me trajo muchos recuerdos muy gratos. Ay, ese cántico, esa canción, tiene mucha luz, y lo interesante es que esa luz viene sin haber tenido que estudiar todo lo que hemos estudiado nosotros. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia entre que alcanza sabiduría porque la conquistó en estudio y otro simplemente porque se conectó con la luz. Es muy cierto, muy cierto. Me gustó mucho ese Ahora, cántico. lo que he visto es que si la vasija no está lista para conectarse con la luz, se daña. Sí. Y tiene que arreglarla con estudio, entonces. Una cosa no anula la otra. Esto, Geraldo, es lo que tú acabas de decir, es lo que a mí me hizo entender a Kadosh Baruj Hu en las pasadas semanas. Nosotros tenemos una responsabilidad grande en Esjaim. Y es que hay personas en el mundo cristiano que son cisternas, están en lugares donde son cisternas que no contienen agua. Es el mismo mensaje que no transforma vida. Y están buscando recibir pan bueno, recibir aceite bueno, recibir vino bueno. Y obviamente esos tres son son 2 panes realmente, panes cebado y panes de trigo. Ya estoy hablando un poco de torazo. Estaban las primicias. Esas 4 cosas que se ofrendaban en el antiguo templo, se presentaban las primicias en los tiempos señalados. Que no se pueden vender, se puede vender solamente uno en particular. Solamente los que son de harina se podían vender, la cebada y el trigo, el vino y el aceite no. La gente tiene hambre y sed. Pero tú te diste cuenta con que sanaron a la persona que estaba en el camino, ¿verdad? No fue con trigo, ni fue con cebada. No. Te voy a decir más. Fue con aceite y vino. Oh, muy cierto. Porque esas son las profundidades de la Sagrada Escritura. Que eso es lo que nosotros tenemos que... David dijo, tu Torah sana el alma. Pero sí, ¿cómo lo hace? Saber que le tengo que dar el muslo al levita, sana mi alma. ¿Será que eso es mucho más de lo que nosotros pensamos? Yo pienso que sí. Vamos a regresar aquí, porque tenemos un tema y no podemos aplazarlo más. Geraldo, el lunes pasado estuvimos hablando. Dijimos que el tema que teníamos para hoy giraba alrededor de tratar de mirar cómo los eventos pasados se repiten y cómo nosotros, si conocemos los eventos pasados, podemos evitar repetirlos. ¿Verdad que sí, Geraldo? No, hay un sabio que dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que fue es lo que ya ha pasado y lo que será ya pasó. Por lo cual, si yo comprendo, porque los sabios dicen que todo lo que vivieron los patriarcas fue un ejemplo para Israel, y Pablo dice que todo lo que vivió en Israel es un ejemplo para mí. Entonces, si esto es así,
pues entonces debemos estudiar las cosas pasadas para no repetirlas. Y en las escrituras, en el libro de Reyes, se habla de cómo ocurrió la separación del reino de Israel. Y esto ocurrió a consecuencia del pecado de Shelomo. Shelomo le hizo caso a sus esposas y concubinas y se fue a adorar a los dioses de ellos. Se distrajo y al distraerse abandonó el reino, abandonó la función de rey, abandonó la sabiduría que el cielo le había dado y se puso a comer de la sabiduría de los otros dioses. Estoy hablando del libro de Génesis. Estoy hablando del libro de Génesis. El que rompe el vallado lo muerde una serpiente, dice el autor de Eclesiastés. Y se adjudica a Shelomo ese libro, ¿verdad? Y este hombre, cuando cometió ese error, este rey de Israel, cometió ese error, su hijo, cuando hereda el reino, se le había decretado que se dividiera su reino, el reino de Shelomo, en 12 reinos. El reino del norte, el reino del sur. Y al reino del norte se le dio a un hombre descendiente de la casa de Efraín que no tenía en sus manos, que debía tener el rey a su lado. Por tanto, si no lo tenía al lado, no tenía tampoco consejeros que lo instruyeran en el camino, porque el rey tenía consejeros y a la misma vez tenía que leer el rollo. Había escuchado, pero no había visto. Exactamente. Entonces, este hombre, llamado Jeroboam, pues está viendo que se le asigna ese reino por una palabra profética de un profeta que se le para en el camino. Y él tenía preocupación porque la gente del norte se fueran a Jerusalén a adorar al Eterno, porque era el lugar de culto, Jerusalén. ¿Pero qué tipo de preocupación es esa? Una preocupación política. Sí, por así decirlo. No estamos hablando aquí de religión. Ese concepto de religión que conocemos hoy no existía. Es curioso, o sea, fue una preocupación de su reino, ni de fe, ni de algo. Tiene todo el sentido. Y entonces, si el lugar de culto ya. Entonces él coge. Estoy tratando de resumir lo más que puedo para los 19 minutos que nos quedan, o 18, poder tocar el tema bien. Él coge y tomó una decisión. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Dice: y habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro, y dijo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este versículo, Geraldo, claramente te demuestra que este hombre, Jeroboam, no tenía el más mínimo conocimiento de las leyes de Dios. Pero esto no fue la misma exacta frase que dijeron con el becerro de oro en el desierto. ¿Recuerda? Aquí los dioses que te llevaron, el mismo animal, no pudieron hacer un ave, una tórtola, lo que sea, pero tiene que ser otra vez becerro. ¿Qué obsesión tiene el pueblo, nuestro pueblo, con los becerros? Yo le llamaría eso, a ese caso particular, yo le llamaría el típico caso de una persona que va pasando por un lugar, escucha algo, pero no escucha el contexto completo, y rápido lo quiere aplicar sin conocer lo que se estaba hablando antes. Es como si pasara por al frente del Bet Midrash con la puerta abierta y escucha a Borellose decir: he aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y entonces escucha eso, pero no escucha a segundos antes al Borellose decir, porque no había pasado todavía, y esta fue la abominación que hicieron. Sí. Oye, porque es el mismo pueblo, pero fíjate el contexto de donde sale. Quiero controlar a un pueblo y no tengo el conocimiento para mantenerlo en una fe organizada, por lo cual les voy a crear uno. Oye, eso se parece mucho a los inicios también del primer siglo. Oh, sí. Y se parece mucho a lo que pasó con Constantino. Como si la historia cíclicamente se repitiese. Cuando nos salimos de la tierra y de su contexto, se crean nuevas versiones de la fe. Exactamente. Y le doy gracias a Hashem, por eso es que quería que tú participaras, porque lo que tú acabas de decir es clave para entender por qué nosotros en Etz Haim, Geraldo, no estamos montados en la ola. Así de sencillo. Porque conocemos las escrituras
y Hashem nos ha enseñado por las Escrituras que nosotros pensamos que estamos en un movimiento de restauración y realmente estamos creando otras cosas que no se sostienen en las Escrituras. Vamos a continuar para poder abundar un poco más sobre eso. Él hizo este error y entonces dice el texto, y puso uno en Betel y otro colocó en Dan. Y fue ocasión de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan para postrarse. Y hizo también templos en lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común y que no eran hijos de Leví. ¿Por qué? Porque la Torah eran los que tenían que hacer la función. ¿Quiénes conocían la Torah? A la luz del Tanaj, ¿quiénes conocían la Torah? Los sacerdotes y levitas. Ok, entonces... Y es muy posible que eran los que pudieran ni siquiera leer. Estamos hablando de un tiempo bien antiguo donde no habían escuelas como las tenemos ahora. Exacto. Y dice el texto, Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá. Y subió... Tú acabas de decir que hizo una festividad paralela, diciendo a la gente, así ustedes van a cumplir el mandamiento de Dios, pero así no era. Exactamente. Y, dice el texto, y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocausto sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que él había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Wow. Esto lo traigo, amigo que me está escuchando, para que ustedes puedan ver con sus ojos o escuchar con sus oídos cómo Dios es muy celoso con lo que Él estableció. Y cómo nosotros, buscando agradar a Dios, podemos cometer grandes errores. Y esto es un ejemplo de esto. Óigame, Juan tenía la intención en su corazón de adorar a un falso Dios. Óigame, se le apareció en el camino un profeta y el profeta le dijo que el Eterno le había dado el reino a él. ¿Cómo él va a querer adorar a otro Dios? El becerro para él era el Dios de Israel. Pero ¿cómo él iba a saber diferente si no era instruido? Exacto. ¿Cómo una persona va a conocer la diferencia? Mira en el dilema que se encuentra Pablo entre los gentiles. Nadie que viene de parte de Dios llama a Yeshua anatema o profetiza tal cosa. ¿Por qué? Porque están teniendo experiencias místicas, experiencias espirituales, pero no tienen la instrucción para poder procesarlas. Entonces, este hombre, que es la cabeza, que es un líder, mira, vamos a decirlo en español, Dios le habló, pero ¿qué hizo con lo que Dios le dijo? Si no conocía al Dios que le está hablando. Lo interpretó de lo mejor que él pudo con el conocimiento que tuvo y se construyó una realidad alrededor de ello. Imagínate ahora que hubiese ido un profeta y le dijera, mire, esos becerros no es. La persona viene y dice, pero es que yo hice lo que tu Dios me dijo. Yo estoy cumpliendo con el mandamiento. Esto que tú estás diciendo y esto que estamos hablando en esta última media hora es clave, amigos que me están escuchando. Porque tú puedes tener la mejor intención de querer celebrar las fiestas. Tú puedes tener la mejor intención, pueblos, de querer celebrar las santas convocaciones a la forma en que el pueblo, según tú entiendes, lleva observando desde seculorum seculorum. ¿Por qué digo según tú entiendes? Porque yo también, igual que usted, pensaba, óigame, los judíos llevan más de 2000 años haciendo esto. Ellos tienen que saber la forma correcta de hacerlo. ¿No sabías tú que Jeroboam también era parte del pueblo? Y mire qué texto interesante. Él coloca como sacerdote, que son los que van a instruir al pueblo, además de servir en el templo, a personas que no eran hijos de Leví, una forma de decir que no tenían conocimiento. Me estás diciendo que aún para esa época, de una forma alegórica estoy hablando, también los sadoquitas se dividieron. Oye, qué cosa. Le quitaron la ley a los sacerdotes y se puso a enseñar personas que no eran de parte del sacerdocio. Eso como que ha pasado por varias veces en nuestra historia. Siempre que se saca al sacerdote de su lugar de instrucción, salen nuevas formas de observancia. Exactamente. Entonces, esto, amigo que me está escuchando, esto es uno de muchos ejemplos que te puedo mostrar por las Escrituras, que si el Eterno creó un sistema que está establecido en la Torá, que el libro de Levíticos claramente habla de cómo se debe observar el sistema, que ese sistema que Dios dio a través de ese pacto, la
está condicionado a la existencia de tres cosas importantes: la tierra, el templo y el sacerdocio. Si no está el sacerdocio, si no está el templo y aún teniendo la tierra, esas dos cosas no están, no se puede observar. Incluso, si no está la tierra, como pasó en el tiempo del exilio babilónico, que vamos a ver que cuando ellos regresan, ellos vuelven otra vez a restaurar el sistema. No, eso significa que no lo observaban fuera de la tierra, porque el sistema fue dado para observarse dentro de esas tres. En la tierra. Exactamente. Entonces, llevamos una semana. Inclusive surgen. ¿Cómo? Perdón, repite eso otra vez, por favor. Me estaría curioso qué hubiese hecho una persona que su corazón le hubiese dicho: tienes que ir a Jerusalén. Esa persona en el Reino del Norte habrá podido comprar y vender, habrá podido llevar una vida como quisiese. Bien curioso. Esto es uno de muchos ejemplos, vuelvo y repito, que le podemos mostrar de cómo una buena intención puede convertirse en un gran pecado. Y nosotros no tenemos autoridad dada por Dios para cambiar las cosas. Si el templo se destruyó, antiguo, si el sacerdocio fue revocado, quiere decir que el sistema antiguo como fue instituido no se puede observar. Y el que intente crear un sistema para reemplazar ese está haciendo lo mismo que hizo Jeroboam. Ahora, no nos quedemos en ese tiempo, Geraldo. Vamos a darle para el frente al tiempo. Siglo I era común. Los nazarenos están hablando del Mesías resucitado y la eventual destrucción de todo. Y se destruye el santuario. Una vez destruido el santuario, un grupo de hombres del descendiente de fariseos se reúnen en un lugar y crean lo que conocemos hoy como el judaísmo. Y estos hombres comenzaron a crear una forma de culto fuera, dentro de esa nueva realidad, sustituyendo lo que existía con algo nuevo que, si lo analizas por la historia, tiene elementos de otras culturas. Porque ya tú ya lo hemos hablado. El Cedel de Pesa es un simposio romano. El Cedel de Pesa es un simposio romano. La gente piensa que Yeshua tenía 4 copas al frente. Tenemos que mirar. Pero no nos vayamos lejos, porque nosotros tenemos que mirar también para el lado de nosotros. Esto ocurrió 50, 60, 100 años después de la destrucción del santuario. Pero a la misma vez, 300 años más adelante o 200 años más adelante, un grupo de gentiles se reunieron en Roma y también crearon un sistema y le llamaron una nueva ley, si podemos decirlo así, o una nueva forma de practicar la fe. Es como si en esa época se hubiese creado un híbrido que tiene piernas de un sistema, torso de otro, y de repente todos empiezan a seguir esos sistemas mezclados. Exactamente. Curioso, ¿verdad? Luego esas dos ramas de un mismo árbol, porque salieron del mismo árbol, del judaísmo del primer templo, del segundo templo, perdón. Esas dos ramas, con el pasar del tiempo, sufrieron injertos tras injertos, tras injertos y tras injertos. Cuando decimos injerto tras injerto, es que se fueron incluyendo dentro de esas ramas ideas de otros pueblos, y hasta el día de hoy tenemos dos religiones que tienen una severa mezcla terrible en su enseñanza, es la verdad. Y de repente Hakadosh Baruj Hu ha despertado en la conciencia de todos nosotros el deseo de regresar al origen. Nosotros que no conocíamos, leíamos Jeroboam, no conocíamos la Torah y los profetas. La leíamos, pero nunca habíamos estudiado con profundidad porque... No sabes todas las veces que de corazón yo canté el Cardenalito pensando que eso era una canción bíblica y que era algo alegre. O sea, porque yo estoy celebrando la muerte de Cristo y el nacimiento en Navidad y todo esto. Es genuinamente porque nosotros pensábamos que eso era. Exacto. Entonces, Geraldo, ocurre este despertar de Hakadosh Baruj Hu, de nosotros regresar a las fuentes y comenzar otra vez a limpiar lo que se dañó.
Y obviamente siendo como Jeroboam, ignorantes, no siendo instruidos por los que conocen los libros, vamos y pensamos ciegamente, y yo me incluyo dentro de ese grupo, que todo lo que vas a encontrar del judío es lo que se hacía antes. Y vamos a empezar a practicar el judaísmo. Y vamos a celebrar las fiestas, porque tenemos que celebrar las fiestas. El cristiano por completo, porque el cristiano no sabe nada. Y cuando decimos cristiano, todas las ramas y todo, el cristiano se perdió. Y ahora me regreso al judío y pienso que el judío es la verdad absoluta. Y las dos posiciones están incorrectas. Exactamente. Y entonces decimos, boom, vamos a celebrar la fiesta. Y como este pueblo siempre ha mantenido sin tacha la observancia de la Torá, porque lo creíamos así, hasta cuando leemos los textos, pero espérate, tú te haces la pregunta, si la palabra si ha sido sin tacha, porque hay exilio, porque hay destrucción, y todo eso, ¿entiendes? Si la palabra de los... Después. Si estos hombres que aparecen en la Mishnah y en el Talmud son los grandes sabios de Israel, ¿por qué han habido exilios? ¿Qué pasó que el pueblo no los escuchó? ¿O es que realmente nosotros somos los malos y ellos son los grandes sabios? Leas al maestro Nazaret decir todo lo contrario. Ustedes hacen que las personas se aparten del camino de Dios. Bien diferente. Es bien fuerte en ocasiones con las ramas y con el liderazgo de su época, lo cual me lleva a mí a cuestionar fuertemente sus enseñanzas. Entonces, Geraldo, vamos a lo mismo. El Eterno nos llama a regresar a las fuentes, regresar al libro, porque tenemos hambre y sed por su palabra. Pero nosotros queremos restaurar la fe antigua y pensamos que restaurar la fe antigua es hacer lo que se está haciendo hoy día. Celebrar Pesaj con un calendario que ahora mismo tenemos y no se puede observar, añadiendo un servicio de Pesaj diferente. Que sabemos que no es, y no es un secreto. Claro. Los judíos dicen, el Mesías restaurará el calendario. Nosotros sabemos que este no es. Eso es algo conocido. Comenzamos a contar el Omer. Shavuot no es forma diferente. Le cambiamos el sentido de Shavuot. Shavuot no es recordar la entrega a la Torá. Eso lo introdujeron los rabinos después. Shavuot es el día donde se recuerda el pacto y se confirma igual que el Yom pacto. Teruah, Rosh Hashanah. Exacto. Muchas festividades cambiaron su esencia. Entonces salimos de un lado, nos metemos al otro y de repente, ¡plups!, el cielo dice, espérese un momento, se me están desviando. No. Y yo quiero que ustedes, amigo que me está escuchando, yo quiero que ustedes vean con sus ojos el caos que hay en las raíces hebreas. Nada más, mírenlo. Yo no soy ciego, usted tampoco. Mire el caos que hay. Mire cuando llegan las fiestas, los revoluces que se forman con respecto a la observancia. Miren los disparates que se hacen con respecto a la interpretación de los textos. Presten nada más, presten atención cómo un grupo de las raíces hebreas comienza a desechar la figura del Mesías y cómo otro coloca al Mesías en la figura que no le corresponde, la posición que no le corresponde. Presta atención con sus ojos el desastre que hay. Y entonces nosotros, que no nos consideramos especiales en lo más mínimo, porque también nosotros caímos en esa línea. Hemos tenido que arreglar un par de cosas. Claro que sí. Nosotros hemos entendido, porque así Hakadosh Baruj Hu nos ha hecho saber, hemos entendido que tenemos que hacer algo, encontrar para detener esto. Porque si sigue como va, cuando venga el Mesías, no va a encontrar gente esperándolo. Mire, no hay disparate, Geraldo, no hay disparate más grande que pensar que Yom Teruah es el día del regreso al Mesías. ¿Qué gran disparate es ese? Y llamarlo el día que nadie sabe. Porque, como eso lo dijo Yeshua, y ese es el día que nadie sabe, porque la luna se puede atrasar 2 días o 3 días, y empiezan por ahí a inventarse todas las fábulas que Shaul Tarso decía, que tengan cuidado con las fábulas. Y entonces la gente dice, pues mira, este año puede ser que llegue el Mesías en Yom Teruah. No, eso no era la idea. Es lo más mínimo. Es lo más mínimo. Yeshua en una parábola dice, sobre las sensatas y la insensata, que ellas estaban preparándose para recibir el novio y siempre tenían aceite. ¿Cuál es si tú estudias los rollos del Mar Muerto, tú vas a entender el mensaje detrás de esas palabras. Porque, obviamente, muchas de las enseñanzas del maestro giran alrededor de las ideas que aparecen en la Torá y los conocimientos que tenían los Kohanim de Israel. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Obviamente, es mucho más que eso. Hay muchos más textos. Algo breve, pero mucho más que hacer. Hay muchos más textos que le podemos mostrar
y que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y le invitamos a usted a reconsiderar que si va a usted desear rezar la senda antigua, tome con pinzas cómo va a practicar esa senda. No sea que usted piense que está adorando o sirviendo al Dios de Israel como está establecido en la Torá y realmente está haciendo el mismo error que cometió Jeroboam. Pasó por el Bet Midrash y escuchó: estos son tus dioses. Y dijo: esto es lo que tenemos que hacer. Algo más que quieras decir, Geraldo, para cerrar nuestro programa de hoy, porque verdaderamente ya no tenemos más tiempo. Que el cielo nos ayude, porque son temas incómodos que podrían inclusive causar coraje en el corazón, pero no es nuestra intención. Nosotros hablamos de lo que hemos vivido. Estuvimos ahí, llegamos a traer fruta, llegamos a traer los panes, llegamos a pensar tantas cosas, y ha sido su gracia. Y realmente lo que hacemos acá es intentar cumplir con lo que el cielo nos ha puesto en el corazón. No porque seamos dignos o merecedores, sino simplemente porque hacemos lo que Mashiach hizo y lo que debo a sus discípulos hacer. Así es, hermano. Y tengo que añadir lo siguiente. Jeroboam hizo algo por una buena intención. Lo hizo con una buena intención. Tenía su agenda personal detrás. Pero Siempre. no quería en lo más mínimo deshonrar al Dios de Israel. Lo que estoy seguro de es que la gente se le fuera para allá. No quería deshonrar lo más mínimo al Dios de Israel. Estoy seguro de eso. Ahora, ese fue el inicio de una serie de eventos que pasaron dentro de la historia de ese momento, que llevaron a un caos terrible y una desviación absoluta de la verdad. Por tanto, utilizamos ese ejemplo para enseñarles a ustedes cómo una buena intención de personas de intentar regresar a las fuentes sin la debida guía correcta, sin los debidos estudios correctos, tirarse a ciegas porque escucharon y porque confían. Son años de cizaña, mucha siembra de cizaña para poder separarla. Así es. Por seguir ese tiempo, no sea que con el pasar del tiempo vuelva a pasar el mismo caos que ocurrió después que Jeroboam tomó esa decisión inicial. Con esto los dejo, amigos. Usted escuchó Un Café con More Joseph. El próximo viernes a las 3 de la tarde continuaremos hablando este tema, entre otros más que puedan surgir en la medida que More, Geraldo y yo nos encontramos y discutimos a través de este programa con una taza de café en la mano. Les hablo Joseph. Amén. Les hablo Gerardo. Y usted escuchó Un Café con More Joseph. Hasta la próxima. Etzhaim presenta Un Café con More Joseph, hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Joseph. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro comentario de las tardes de hoy. Estoy verificando algo, que tengo aquí un feedback de audio. Ahora sí. Shalom, amigos. Mi nombre es Joseph y usted está escuchando Un Café con More Joseph. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de estar una vez más con ustedes. Como de costumbre, lunes, miércoles y viernes aquí en Etzhaim Radio con Un Café con More Joseph. Y hoy, como de costumbre, me está acompañando mi hermano Geraldo, que tiene un problema técnico allá, y en lo que él resuelve ese problema técnico, yo sigo aquí con ustedes. Esa oportunidad. Es un gusto estar con ustedes. Gracias le doy al Todopoderoso por esa oportunidad que me da de poder, dentro de este espacio, poder compartir con ustedes la riqueza de la Sagrada Escritura. Y como ustedes conocen, aquí tratamos diferentes temas, temas que giran alrededor de conocer la raíz de aquello que se separó el cristianismo por mucho tiempo, tratar de regresar a esa senda y tratar de reparar las cosas que se dañaron.
Esa es la misión de Sjaim. En eso nos estamos enfocando. Estamos tratando de dar a conocer quién es el Rabino de Nazaret, la idea de su mesianidad, cómo podemos comprender el concepto del Mesías a la luz de los nazarenos, la preexistencia del Mesías a la luz de las Escrituras y la importancia del estudio de la Torá como parte de la formación que debemos tener dentro de esta fe que nosotros seguimos. Hoy es 6 de mayo del año 2020 y como ustedes conocen, Moriosef a las 3 de la tarde siempre acostumbra a tomarse un café, así que por eso es que el programa se llama Un Café con Moriosef y tengo la taza de café en la mano. Geraldo también está al otro lado con su taza de café y eso significa que tenemos temas interesantes para y tengo dos media hora para con ustedes y esta primera media hora vamos a envolvernos en dos temas, pero quiero probar primero a ver si Geraldo me está escuchando y si sale el audio de él bien para así entonces poder comenzar nuestra plática. Geraldo, verifícate a ver si tu aparato tiene el micrófono conectado. Que no vaya a ser que tú pienses que está conectado, porque no te escuchas nada. Tengo que decirte que el audio tuyo está completamente silente. Incluso, sí, sé que me estás hablando, pero no. Acá verifiqué mis equipos y están todos bien. Se supone que estés tú. Se supone que tú aparezcas hablando, pero no sale verde el micrófono. Hay una cosa rara. Voy a cerrar otra vez Zoom, no te vayas, voy a cerrar el Zoom y lo voy a abrir nuevamente y te conectas a ver si dando un reset a Zoom tú puedes entrar, ¿ok? No te vayas, no nos rindamos. Que nuestros amigos van a tener mucha paciencia. Estoy haciendo esto rápidamente para probar cuál es el problema y así poder nosotros tener los ajustes necesarios. Acabo de cerrar, vamos a ver si Geraldo entra ahora y se corrige el problema. En lo que Geraldo entra, tenemos 3 temas para el día de hoy. Si usted no lo sabe, este programa, además de ser transmitido en vivo, se graba. Y al ser grabado, usted puede escucharlo a través de nuestra aplicación, nuestro podcast, que si usted tiene un aparato iPhone, en el podcast de Apple, usted puede encontrar El Camino del Nazareno es Jaim y va a encontrar allí nuestro podcast y va a encontrar nuestras enseñanzas. Todavía sigue sin escucharte, Geraldo. Hay un problema allá que no logro dar con el asunto, ¿no? Está muy raro eso. A la misma vez, si usted tiene Spotify, la aplicación de Spotify también aparece el podcast de El Camino del Nazareno. Y este podcast también va renovándose a la medida que vamos añadiendo. Usamos también Zoom. Y a través de Zoom, mejor dicho, usamos también iVoox. Y esa es la base de nuestra transmisión. Subimos los audios a iVoox y iVoox distribuye a las diferentes plataformas donde estamos suscritos. Todavía queremos seguir añadiendo plataformas porque para Android, por ejemplo, existe Spotify alternativas y queremos que el mensaje llegue. Y esa es la razón por la cual hacemos esto. Y esto es importante que usted lo sepa. Si usted por alguna razón no puede en un día escucharnos en vivo, pero es importante que usted sepa que en la página web sjaim.com va a aparecer el audio y también en las diversas plataformas. Tenemos problemas con Geraldo, pero él no se va a rendir. Él va a seguir verificando ya cuál es el problema y va a aparecer el problema, ¿no? Confiamos que se va a resolver y él se va a poder conectar. En lo que eso sucede, permítame hablar de las 3 cosas que queremos conversar hoy. Era de los 3 temas que quiero compartir con ustedes hoy. Y uno de ellos, los 3 temas que tengo para hoy, uno de ellos es un mensaje que le envié a Geraldo hoy de algo que vi mirando Twitter. Me puse a mirar las noticias en Twitter y miré en Twitter una noticia bien triste, pero es importante difundirla para que sepamos la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Un ministerio que se conoce One for Israel
un ministerio mesiánico de Israel, compartió una noticia de un canal de televisión que se llama Shelanu Messianic TV, que el gobierno, que no salga, el gobierno trata de que no salga a la luz, es decir, que no salga en vivo, que ese canal lo quieren eliminar o no quieren que salga. Sería el primer canal que habla de Yeshua en hebreo, porque obviamente hay otros canales allá que llegan por transmisión mundial de otras partes de la tierra, pero ese sería, según la noticia que estuve leyendo, sería el primero, que sería oriundo de Israel y estaría hablándose en hebreo, absolutamente en hebreo, y no quieren permitir que se difunda ese mensaje. Y cuando leí esa noticia la compartí con Geraldo. Me hubiese gustado que él pudiera entrar en el audio y poder dar su opinión. Se lo envié. Quería ver su reacción. A mí me entristeció porque nos muestra una realidad de lo que está pasando en Israel. Todo lo que esté relacionado a la figura de Yeshua es prácticamente prohibido en Israel, desde la esfera del gobierno y la religión. Y esto es importante que usted lo sepa. Usted podría decirme, pero Mori Yosef, lo que pasa es que muchas corrientes allá en Israel presentan al Mesías de cierta forma que trae problemas. Bueno, sí, eso es muy cierto. Pero también tenemos que mirar el punto de vista de ellos. Tenemos que ver qué es lo que es real de una forma tienen en mente cuando presentan a la figura del Mesías y cuáles son las ideas que ellos presentan, tal vez de una forma más simple para su audiencia. Porque ciertamente el Mesías es un gran misterio y es mucho más complejo que lo que nosotros pensamos. Incluso en algún momento nosotros tendremos la oportunidad aquí en Un Café con Mori Yosef de hablar sobre el concepto de un Mesías divino a la luz de los nazarenos, que nos presentan claramente que el Mesías no es un segundo Dios, ni es la encarnación del Creador. Ellos presentan la idea bien diferente, una idea bien diferente sobre el Mesías, y en algún momento hablaremos sobre ese tema aquí con el favor del cielo. Geraldo, lamento mucho lo que está pasando, no logro entender por qué por qué hablas y no se escucha. Es algo, tengo que pensar que si fuera yo de esos que creen que el diablo no quiere que nosotros lleguemos el mensaje, podríamos decir que el enemigo está poniendo trabas. No sé qué está pasando. Lamento mucho lo que está pasando. Bueno, otro tema adicional que quería tratar en esta primera media hora tengo dos temas. En esta primera media hora quiero hablar un poco sobre que me hubiese gustado que Gerardo también participara en ello. Hablar un poco sobre el concepto del Nahash. El concepto del Nahash, porque la semana que viene, la ABC de la Torah, vamos a hablar el domingo de el Satán, o de la serpiente que aparece en el huerto del Edén, que en las ideas antiguas, incluso las diferentes pinturas que existen con respecto a Adán, Eva y la serpiente, se pinta o se dibuja la serpiente enrollada en el árbol, dándole una manzana. Mi esposa me dijo: encontré 5 manzanas verdes, ¿quieres que te haga el postre? Y yo: no, cuidado, que ese es el fruto prohibido. No, bromeo con ustedes. Tradicionalmente se ha enseñado que fue una manzana. Obviamente no es una manzana, no dice exactamente cuál es el fruto. Algunos rabinos opinan que es una oliva, y otros opinan que es un higo, otros opinan que es una uva. Obviamente una uva no crece en un árbol, eso son como una enredadera. Así que, obviamente el fruto cuál es, no lo vamos a discutir, pero sí nos vamos a envolver con el favor del cielo en hablar de cómo esta figura mítica evolucionó dentro del antiguo Israel. Geraldo, vamos a hacer algo en lo que resolvemos este problema. Voy a cerrar el canal tuyo y te voy a enviar por aquí por chat. ¿Tú tienes Skype? ¿Tienes Skype?
¿Tienes Skype? ¿Me escuchas? ¿Tienes Skype? ¿Tienes Skype? Ok, perfecto. Pues yo te voy a enviar mi ID de Skype y vamos a intentarlo por Skype. Déjame escribir rápidamente. Amigos, tengan mucha paciencia. Estos problemas técnicos ocurren y más cuando estás lidiando con personas que no son diestros en esta área y estamos haciendo lo mejor que podemos. Déjame buscar primero mi ID de Skype para entonces intentar comunicarnos por Skype, a ver si por Skype resolvemos el problema. Ok. Vamos, ya sé cuál es mi identificación, que no me recuerdo, yo casi nunca uso Skype. Intenta entrar por aquí, Geraldo. Ok, intenta por entrar ahí en Skype. Ese es mi ID. Búscame en Skype en ese ID. Te voy a sacar de... Voy a cerrar el Zoom esperando que entres por acá, ¿ok? ¿Está bien? Esperemos que sí. Ok, pues te estoy cerrando y entonces para entonces ver si por Skype logras entrar y entonces se corría el problema del audio. Ok, en lo que Geraldo trata de entrar por Skype, una de las cosas bien importantes que usted tiene que tener en mente cuando estudia la escritura es que las ideas que están presentadas en las escrituras van evolucionando en la medida que el pueblo de Israel o los sabios o los profetas o los Kohanim, dependiendo de quién es el autor de cada libro, van ellos, en la medida que va pasando el tiempo, ellos van cambiando, o mejor dicho, construyendo sobre el fundamento, sobre lo que está ya establecido. El fundamento de la idea se encuentra en la Torá. Luego se manifiestan en los profetas otras ideas adicionales que le van a complementar lo que aparece en la Torá. Pero entonces también vas a ver que con el pasar del tiempo esas ideas van a ir evolucionando. Y la historia mítica que usted va a leer o va a estudiar conmigo el próximo domingo, el estudiante de la ABC, sobre una serpiente que hablaba, que era astuta, que la palabra hebrea para la astucia de la serpiente es la misma raíz de la palabra desnudo en el texto del capítulo 2, versículo 25, que vemos que ambos, el hombre y la mujer, estaban ambos desnudos del capítulo. En hebreo es arumim. Y vas a ver que el versículo 1 del capítulo 3 dice que la serpiente era arum, era astuta. Y vas a encontrar que el maestro Nazaret dice que tenemos que ser astutos como la serpiente. Y esto es bien interesante porque vamos a ver este domingo cómo esta palabra tiene múltiples significados y entender la implicación de la palabra detrás del mensaje nos va a ayudar a ver entender frases como palabras de Yeshua, como por ejemplo, para entrar al Malhut HaShamayim hay que ser inocente, hay que ser como niño. Obviamente, no dice hay que ser inocente, dice hay que ser como niño, pero está dando la implicación de ser inocente. Y lo que el texto está implicando en este versículo 25 del capítulo 2 de Génesis es que ambos estaban desnudos y ellos no veían maldad en esa desnudez. Había inocencia en ello. Entonces, la serpiente también tiene la misma palabra y se traduce como astucia. ¿Qué relación tiene la inocencia del hombre y la mujer con la astucia de la serpiente? ¿Y cómo podemos reconciliar eso con las palabras del maestro Nazaret, donde él dice que tenemos que ser astutos como la serpiente? Esas son de las cosas que vamos a ver qué es lo que este domingo, con el favor del cielo, para ver si podemos entender qué es lo que está detrás de lo que se está escribiendo. Ok, me está enviando aquí un audio, Geraldo. Vamos a ver qué me escribió aquí. No se me vayan, que me está... no se me vayan. Ok, vamos a ver si ahora podemos entrar. Estoy listo, sí, estoy listo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Me estás escuchando? Háblame ahora, a ver si te escucho. Escúchate ya.
Ok, ahora tienes ahí una persona hablando en inglés, hablando en lengua, y obviamente se está escuchando acá. Pero te escucho, Baruch Hashem, te escucho, y eso es bueno, porque entonces podemos entonces continuar acá nosotros. Baruch Hashem. Geraldo, estaba hablando de cómo la escritura en el ABC de la semana pasada, que no compartí, que se me olvidó incluir el versículo 25 en el texto, y eso me hizo añadirlo luego, y un pequeño comentario de ese versículo, que me llama la atención el hecho de que la escritura diga que la palabra se traduzca en español, que la palabra desnudo en hebreos es arumim, y es como si la escritura estuviera diciendo que ellos como que no eran, su inocencia no era la misma, o su estado de conciencia, o su estado sí, la palabra correcta es el estado de conciencia. Su realidad como seres humanos no era la misma que la realidad del Nahash, porque obviamente al estar desnudos no se avergonzaban, proyecta un estado de inocencia, un estado donde, como los niños, yo tengo una bebé de unos 3 años, que ella no se avergüenza de que papá la vea desnuda. Estoy seguro de que cuando ella tenga 22, 23 años, no va a querer, incluso a los 15 años, no va a querer que papá la vea desnuda. Y es lógico. Entonces, podemos utilizar ese ejemplo para ver la relación que tiene el estado del humano antes de haber tomado el fruto del árbol, que esa es la parte importante que tenemos que atrapar el texto. El estado del humano antes de tomar del fruto y cómo el humano a partir de entonces su estado cambia. Sobre eso vamos a estar hablando en el ABC de la Torá con el favor del cielo, porque vamos cuando nos envolvemos en ese tema, vamos a ver entonces cómo las ideas ahí presentadas, el mensaje que está detrás del texto, va entonces a repercutir en toda la narración que se va a encontrar en la Torá y en los profetas, en los escritos. Por ejemplo, en los que están en la clase van a ver que dije que había un joven llamado Shelomo que tomó el reino, se convirtió en rey, y en su estado de inocencia Hashem le ofreció a él 2 cosas: sabiduría o riquezas o poder. Y él dice que escogió la sabiduría y no escogió el poder. Algo bien interesante, porque vamos a ver cómo eso se va a relacionar con el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Ya estás conmigo, Geraldo? No, todavía sigue. Ya regresamos. ¿Cómo estás, Geraldo? Primero que nada. Bien, gracias al Señor. Tuvimos un problema técnico ahí con Zoom, pero el enemigo no va a poder con nosotros. Tenemos Skype. Deja esos chistes que después se te aparece de noche. ¿Sabías, Geraldo? Comparto contigo esto. Pues ya nos quedan 10 minutos de la primera media hora. Y le pido disculpas a nuestras audiencias, pero quería este tema, que es de la segunda media hora, tratarlo cuando Geraldo estuviera presente, porque obviamente la aportación de ambos nos va a ayudar muchísimo a poder transmitir el mensaje. ¿Sabías, Geraldo, que estaba preparando esta mañana las diapositivas de la clase del domingo? Y pues obviamente tengo que leer mucho para poder enseñar. Hablaba yo con Roberto esta mañana, me llamó y acostumbramos a hablar mucho. Y le decía a Roberto que la posición de maestro no es una posición fácil. Los nazarenos nos enseñaron que en el cuerpo mesiánico cada uno hace una función. Y que obviamente esos dones o esa función va a girar alrededor del impartimiento del Espíritu. El Espíritu de Dios va a asistir a la persona conforme al llamado que tiene dentro del cuerpo mesiánico. Y los nazarenos dicen que unos son llamados a pastorear ovejas, es decir, que su función es a ayudar a las ovejas en el caminar. Otros son llamados para ser maestros, que eso significa que... Velar por el bienestar de las personas, emocional, físico. Eso es lo que hace el pastor, exactamente. Yo conozco una persona que me dice, Moré, yo estudio contigo, pero yo no cambio a mi pastor. Mi pastor, este es su corazón. Si yo lo llamo a las 3 de la mañana, estoy en el hospital con mi hijo, él va a llegar allí. Y obviamente ese es su corazón. Pero tú no le puedes pedir a ese pastor
que se dedica a cuidar las ovejas, que tenga la misma capacidad de enseñar que el maestro. Obviamente el maestro tiene más tiempo. Eso dijeron los apóstoles. No es justo que estemos atendiendo las mesas y descuidemos la oración y la palabra. Y no es que ellos pensaran que fueran mejor que los demás, es que cada cual tiene una función. Eso es así, amigo. Entonces, eso es importante porque vamos a ver que en el cuerpo mesianista, en la congregación del Mesías, nosotros tenemos una función, los maestros, y los pastores tienen otra. Los que son llamados ahí a diferentes partes del mundo a llamar a la gente a Teshuvah, arrepentimiento y retornar a Hashem, que se conocen como los que anuncian las buenas nuevas, los evangelistas, también hacen una función. Los Shaliach, que son los prácticamente... O maestro itinerante, es otra traducción. Los Shaliach, que son prácticamente embajadores. Un Shaliach es un representante de aquel que lo envió. Por eso usted va a encontrar que Shaul de Tarso decía que ustedes me reciben a mí como si fuera el Mesías mismo. Hablando recuerden que el Mesías es un rey que le está enviando embajadores a invitar a las naciones, en el caso de Shaul de Tarso, a entrar a su reino, a participar de su reino, a hacerse ciudadano de su reino, tener un pasaporte, si podemos hablar el lenguaje moderno. Y pues ese de Elías, que es un embajador, va a ir a hacer esa función de invitar a la gente a un reino. Viene un reino, se va a manifestar un reino. Y el rey es tan y tan bueno que te está invitando a entrar a ese reino. Yo soy el representante, pero el rey te pide una forma de conducta en este mundo para que te prepares para el otro. Así que tienes que hacer una función. Además de el regalo gratuito del pasaporte. Es como si me dieran una carta por correo y me dijeran, mire, les regalamos la ciudadanía de Alemania, ¿la quiere? Y yo le voy a preguntar cuánto vale y me va a decir, no, es gratis. Pues dele para adelante, seguro que sí. Pero hay una ley, una forma de conducta para ese reino que debes prepararte desde ahora. ¿Cuáles son? Las que te corresponden. Porque no vives en Alemania, estás viviendo acá. Estás esperando cuando ese reino se manifieste poder entonces guardar todas las leyes de ese reino. Que muchas de ellas de seguro no van a estar. Pero eso es tema para otro momento. Y estaba diciendo Geraldo, no sé por qué llegué a hablar de ese tema. Pues estaba hablando con Roberto y le decía a Roberto que el maestro tiene que leer mucho para poder enseñar. Sí. Y está en un constante proceso progresivo de ir acomodando piezas en la medida que va descubriendo. Porque un maestro no lo sabe todo desde el principio. Va en ese proceso de aprendizaje hasta que está completamente cabal para que le corresponde transmitir el mensaje, basado siempre en la función que le corresponde dentro del llamado que tiene. Y pues esta mañana estaba leyendo mucho para preparar las diapositivas y encontré algo bien interesante, que por eso quería llegar ahí, en estos 5 minutos que nos quedan, para la próxima media hora, donde vamos a estar hablando cómo el error del Reino del Norte se repitió a partir de la destrucción del segundo templo. Mire cómo lo estoy poniendo. Sí. Mire cómo lo estoy poniendo. Grandemente. Ok. Eso los sabios le llamaban Gilgul, ciclos. Es como si una generación cayese en el error de otra y no lograsen salir del fango. Mire, estaba estudiando sobre el Nahash y tengo una nota que se llama La serpiente en el Antiguo Testamento. Esto es un profesor que está haciendo investigando el mundo. Un tema difícil, de hecho. Claro. Este profesor, de nombre, déjame buscar el nombre de él, Ross Morrison, de American Journal of Semitic Language and Literatures, volumen 21, de enero de 1905. Wow, imagínate tú. Se titula La serpiente en el Antiguo Testamento, fue publicado por la Universidad de Chicago, y él explica que la palabra genérica Nahash, la palabra genérica Nahash, es la misma palabra que alude o denota adivinación. Se encuentra en Génesis 30:27, 19:26, números 23:23. Y esto prueba, o mejor dicho, muestra la alta reputación que tenía la serpiente para la sabiduría. Esto es bien interesante porque yo, de esos libros que tengo por ahí atrás, hay una colección que se llama El Zohar, que no la he completado. La edición que la quiero completar no la he completado. Tengo otra edición completa en español. No me gusta, la traducción malísima. Pero
Pero tengo esa edición Prisker, la edición Prisker de El Zohar, que es un midrash. El Zohar es un midrash de la época medieval, Ujú. que está fundamentada en la Torá, pero es muy interesante. Te parece mucho el Evangelio, de hecho. Sí, y incluso el libro de Revelaciones, tú lees y hay muchas cosas que están en el Zohar. Y en el Zohar se habla de el vino. Es muy interesante, Heraldo, que en la Torá o la sabiduría de Dios, por decir así, por hablar en una forma más completa, porque obviamente en los profetas también Ujú. está manifestada la sabiduría de Dios, y cuando decimos la Torá, pues la mente va a pensar rápido los 5 libros de Moisés. En la sabiduría Es de más amplio que eso. Claro, la sabiduría de Dios es comparada al vino. Y incluso vas a ver que Juan presenta al Yeshua dando mejor vino al final, que es como si la mejor sabiduría del Todopoderoso, el Mesías la va a dar al final de todo. Vamos a ver que en la Escritura se habla de la sabiduría de Dios en forma de vino. Y en el Zohar, Ujú. Geraldo, en el Zohar se habla del vino ponzoñoso de la serpiente, La serpiente. que las Oye, ¿estás hablando de naciones, Babilonia? que las naciones beben de ella. La Eh, ramera que estaba sentada y se embriagó en el vino y todo esto. Ujú, ujú. Algo que también está en Revelaciones. Y Por eso con- los sabios dicen que, que fue una uva lo que comió Eva, pero no comento nada más. sí, sí, por eso es que tú incluso vas a encontrar en el Zohar que dice que lo que tomó Eva, lo que tomó fue una uva. Obviamente estamos hablando de un árbol, pero ¿qué relación tiene Ajá. la uva con el Nahash? Es lo que el Zohar quiere presentar. Está hablando de Y de ahí Noé también sufrió y todo esto. una Noah, y cometió el mismo error que ellos y todo ello. exacto. Y vas a ver que esta sabiduría que da el Nahash está prohibida, y era una sabiduría que vas a ver también en el libro de Enoch. Tú me dices que hay una sabiduría allá afuera que es útil, pero que no debe usar. En otras Que da palabras, efecto, que realmente logra un objetivo, pero yo no debería utilizarla. no es la que deberíamos buscar. Y obviamente el domingo, cuando hable en el ABC de lo que pasó en el huerto del Edén, entonces cuando explique eso van a entender lo que estamos hablando, con el favor del cielo. Geraldo, Pues son si me las... ayuda Alex, ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ayudar al éxito, a ser rico y todo eso, ¿cómo tú vas a decir que no la uses? Geraldo, vamos a hacer una pausa musical, como de costumbre en nuestro programa de radio. Y cuando regresemos, vamos a hablar del tema que teníamos para hoy. Que pues gracias al cielo Ujú. te di tiempo para que pudieras eh, entrar. Entrar. Sí. Voy a compartir con ustedes una canción que me enviaron ayer, una persona a quien aprecio mucho, y su esposo son personas bien, todos ustedes son especiales para mí, pero esta persona Ujú. me dice: More, ahora entiendo esta canción, te la comparto. Y obviamente cuando la escuches, por primero tengo que explicar por qué ella me envía eso. Usted lleva, y la letra usted la va a escuchar y le va a hacer sentido. Yo le decía: usted lleva mucho tiempo escuchándome decir que en un tiempo, y tú lo sabes, Geraldo, que en un tiempo el cristianismo recibió una luz, y esa luz consistía en que el Eterno nos llamó a adorarlo 24 horas, ¿verdad que sí? Yo llegué a hacerlo. Y nosotros hemos pensado que eso consistía en que hay que cantarle a Dios 24 horas al día. Adicional a eso, Ujú. he enseñado en Esjaim que el Eterno creó todo esto para que a través de lo creado pudiéramos conocer al Creador y servirle, es decir, Ujú. relacionarnos con Él. Y esta canción Ujú. de este hombre llamado Alex San Pedro, me lo envió Liz Noeli, y es bien interesante, se llama ¿Para qué? Y cuando escuchas la letra, Ok. oye, güey, es una canción cristiana, pero cuando escuchas la letra y la relacionas con lo que hemos estado enseñando por mucho tiempo, vas a decir: este muchacho tiene luz y no sabe lo que está haciendo con ella. Y por eso es que Liz Noeli me dice: ahora entiendo esta canción. Así que vamos a hacer una pausa musical con esta canción y preste atención a la letra, muy interesante. Así que regresamos en breve. Ya estamos de vuelta, amigos, con la segunda media hora de Un Café con More Yosef. ¿Te diste cuenta de la letra, Geraldo? Mucha luz, mucha luz. Sí, una letra preciosa. Me trajo muchos recuerdos muy gratos.
ese cántico, esa canción tiene mucha luz y lo interesante es que esa luz viene sin haber tenido que estudiar todo lo que hemos estudiado nosotros. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia entre que alcanza sabiduría porque la conquistó en estudio y otro simplemente porque se conectó con la luz. Es muy cierto, muy cierto. Me gustó mucho ese Ahora, cántico. lo que he visto es que si la vasija no está lista para conectarse con la luz, se daña. Sí, sí. Y tiene que arreglarla con estudio, entonces. Una cosa no anula la otra. Esto, Geraldo, es lo que tú acabas de decir, es lo que a mí me hizo entender a Kadosh Baruj Hu en las pasadas semanas. Nosotros tenemos una responsabilidad grande en Eshaim. Y es que hay personas en el mundo cristiano que son cisternas, están en lugares donde son cisternas que no contienen agua. Es el mismo mensaje que no transforma vida. Y están buscando recibir pan bueno, recibir aceite bueno, recibir vino bueno. Y obviamente esos tres son son dos panes realmente, panes cebado y panes de trigo. Ya estoy hablando un poco de de torazón. Esas cuatro cosas que se ofrendaban en el antiguo templo, se presentaban las primicias en los tiempos señalados. Que no se pueden vender, se puede vender solamente uno en particular. Solamente los que son de harina se podían vender, la cebada y el trigo, el vino y el aceite no. La gente tiene hambre y sed. Pero tú te diste cuenta con qué sanaron a la persona que estaba en el camino, ¿verdad? No fue con trigo, ni fue con cebada. No. Te voy a decir más. Fue con aceite y vino. Oh, muy cierto. Porque esas son las profundidades de la Sagrada Escritura. Que eso es lo que nosotros tenemos que... David dijo, tu Torah sana el alma. Pero sí, ¿cómo lo hace? Saber que le tengo que dar el muslo al levita, sana mi alma. ¿Será que eso es mucho más de lo que nosotros pensamos? Yo pienso que sí. Vamos a regresar aquí, porque tenemos un tema y no podemos aplazarlo más. Geraldo, el lunes pasado estuvimos hablando. Dijimos que el tema que teníamos para hoy giraba alrededor de tratar de mirar cómo los eventos pasados se repiten y cómo nosotros, si conocemos los eventos pasados, podemos evitar repetirlos. ¿Verdad que sí, Geraldo? No, hay un sabio que dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que fue es lo que ya ha pasado y lo que será ya pasó. Por lo cual, si yo comprendo, porque los sabios dicen que todo lo que vivieron los patriarcas fue un ejemplo para Israel, y Pablo dice que todo lo que vivió en Israel es un ejemplo para mí. Entonces, si esto es así, pues entonces debemos estudiar las cosas pasadas para no repetirlas. Y en las escrituras, en el libro de Reyes, se habla de cómo ocurrió la separación del reino de Israel. Y esto ocurrió a consecuencia del pecado de Shelomo. Shelomo le hizo caso a sus esposas y concubinas y se fue a adorar a los dioses de ellos. Se distrajo y al distraerse abandonó el reino, abandonó la función de rey, abandonó la sabiduría que el cielo le había dado y se puso a comer de la sabiduría de los otros dioses. Estoy hablando del libro de Génesis. Estoy hablando del libro de Génesis. El que rompe el vallado lo muerde una serpiente, dice el autor de Eclesiastés. Y se adjudica a Shelomo ese libro, ¿verdad? Y este hombre, cuando cometió ese error, este rey de Israel, cometió ese error, su hijo, cuando hereda el reino, se le había decretado que se dividiera su reino, el reino de Shelomo, en 12 reinos. El reino del norte, el reino del sur. Y al reino del norte se le dio un hombre descendiente de la casa de Efraín que no tenía en sus manos, que debía tener el rey a su lado. Por tanto, si no lo tenía al lado, no tenía tampoco consejeros que lo instruyeran en el camino, porque el rey tenía consejeros y a la misma vez tenía que leer el rollo. O sea, que había escuchado, pero no había visto. Exactamente. Entonces, este hombre, llamado Jeroboam, pues está viendo que se le asigna ese reino,
por una palabra profética de un profeta que se le para en el camino. Y él tenía preocupación porque la gente del norte se fueran a Jerusalén a adorar al Eterno, porque era el lugar de culto, Jerusalén. Pero Y, ¿qué tipo de preocupación es esa? Una preocupación política. sí, por así decirlo, eso, no estamos hablando aquí de religión. Esto no es, ese concepto de religión que conocemos hoy no existía. Bien curioso, o sea, fue una preocupación de su reino, ni de fe, ni de algo que tiene todo el sentido. Uh-huh. Y Si el lugar de culto ya, entonces él coge, escucho. estoy tratando de resumir lo más que puedo para los 19 minutos que nos quedan, o 18, poder tocar el tema bien. Él coge y tomó una decisión. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Dice: y habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro, y dijo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este versículo, Geraldo, claramente te demuestra que este hombre, Jeroboam, no tenía el más mínimo conocimiento de las leyes de Dios. Pero esto no fue la misma exacta frase que dijeron con el becerro de oro en el desierto. ¿Recuerda? Aquí los dioses que te llevaron, y oye, el mismo animal, no pudieron hacer un ave, una tórtola, lo que sea, pero tiene que ser otra vez becerro. ¿Qué obsesión tiene el pueblo, nuestro pueblo, con los becerros? Yo le llamaría eso, a ese caso particular, yo le llamaría el típico caso de una persona que va pasando por un lugar, escucha algo, pero no escucha el contexto completo, y rápido lo quiere aplicar sin conocer lo que se estaba hablando antes. Es como si pasara por al frente del Bet Midrash con la puerta abierta y escucha a Boriose decir: he aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y entonces escucha eso, pero no escucha segundos antes al Boriose decir, porque no había pasado todavía, y esta fue la abominación que hicieron. Sí. Oye, porque es el mismo pueblo, pero fíjate el contexto de donde sale. Quiero controlar a un pueblo Uh-huh. y no tengo el conocimiento para mantenerlo en una fe organizada, por lo cual les voy a crear uno. Uh-huh. Oye, eso se parece mucho a los inicios también del primer siglo, Oh, sí. y se parece mucho a lo que pasó con Constantino, como si la historia cíclicamente se repitiese. Cuando nos salimos de la tierra y de su contexto, se crean nuevas versiones de la fe. Exactamente. Y le doy gracias a Hashem, porque por eso es que quería que tú participaras, porque lo que tú acabas de decir es clave para entender por qué nosotros en Etz Haim, Geraldo, no estamos montados en la ola. Así de sencillo. Porque conocemos las escrituras y Hashem nos ha enseñado por las escrituras que nosotros pensamos que estamos en un movimiento de restauración y realmente estamos creando otras cosas que no se sostienen en las escrituras. Vamos a continuar para poder abundar un poco más sobre eso. Él hizo este error y entonces dice el texto, y puso uno en Betel y otro colocó en Dan. Y fue ocasión de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan para postrarse. Y hizo también templos en lugares altos, instituyó sacerdotes de entre la gente común y que no eran hijos de Leví. ¿Por qué? Porque la Torah eran los que tenían que hacer la función. Uh-huh. ¿Quiénes conocían la Torah? A la luz del Tanaj, ¿quiénes conocían la Torah? Los sacerdotes y levitas. Ok, entonces... Y es muy posible que eran los que pudieran ni siquiera leer. Estamos hablando de un tiempo bien antiguo donde no habían escuelas como las tenemos ahora. Exacto. Y dice el texto: Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá. Y subió... Tú acabas de decir que hizo una festividad paralela, diciendo a la gente: así ustedes van a cumplir el mandamiento de Dios, pero así no era. Exactamente. Y dice el texto: y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocausto sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que él había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Wow.
Esto lo traigo, amigo que me está escuchando, para que ustedes puedan ver con sus ojos o escuchar con sus oídos cómo Dios es muy celoso con lo que Él estableció y cómo nosotros, buscando agradar a Dios, podemos cometer grandes errores. Y esto es un ejemplo de esto. ¿Tú crees? Óigame, Juan tenía la intención en su corazón de adorar a un falso Dios. Óigame, se le apareció en el camino un profeta y el profeta le dijo que el Eterno le había dado el reino a él. ¿Cómo él va a querer adorar a otro Dios? El becerro para él era el Dios de Israel. Pero ¿cómo él iba a saber diferente si no era instruido? ¿Cómo una persona va a conocer la diferencia? Mira en el dilema que se encuentra Pablo entre los gentiles. Nadie que viene de parte de Dios llama a Yeshua anatema o preferirse tal cosa. ¿Por qué? Porque están teniendo experiencias místicas, experiencias espirituales, pero no tienen la instrucción para poder procesarlas. Entonces, este hombre, que es la cabeza, que es un líder, mira, vamos a decirlo en español, Dios le habló, pero ¿qué hizo con lo que Dios le dijo? Si no conocía al Dios que le está hablando. Lo interpretó de lo mejor que él pudo con el conocimiento que tuvo y se construyó una realidad alrededor de ello. Imagínate ahora que hubiese ido un profeta y le dijera, mire, esos becerros no es. La persona viene y dice, pero es que yo hice lo que tu Dios me dijo. Yo estoy cumpliendo con el mandamiento. Esto que tú estás diciendo y esto que estamos hablando en esta última media hora es clave, amigos que me están escuchando. Porque tú puedes tener la mejor intención de querer celebrar las fiestas. Tú puedes tener la mejor intención, pueblos, de querer celebrar las santas convocaciones a la forma en que el pueblo, según tú entiendes, lleva observando desde seculorum seculorum. ¿Por qué digo según tú entiendes? Porque yo también, igual que usted, pensaba, óigame, los judíos llevan más de 2000 años haciendo esto. Ellos tienen que saber la forma correcta de hacerlo. ¿No sabías tú que Jeroboam también era parte del pueblo? Y mire qué texto interesante. Él coloca como sacerdote, que son los que van a instruir al pueblo, además de servir en el templo, a personas que no eran hijos de Leví, una forma de decir que no tenían conocimiento. Tú me estás diciendo que aún para esa época, de una forma alegórica estoy hablando, también los sadoquitas se dividieron. Oye, qué cosa. Le quitaron la ley a los sacerdotes y se puso a enseñar a personas que no eran de parte del sacerdocio. Eso como que ha pasado por varias veces en nuestra historia. Siempre que se saca al sacerdote de su lugar de instrucción, salen nuevas formas de observancia. Exactamente. Entonces, esto, amigo que me está escuchando, esto es uno de muchos ejemplos que te puedo mostrar por las Escrituras, que si el Eterno creó un sistema que está establecido en la Torá, que el libro de Levíticos claramente habla de cómo se debe observar el sistema, que ese sistema que Dios dio a través de ese pacto está condicionado a la existencia de tres cosas importantes: la tierra, el templo y el sacerdocio. Si no está el sacerdocio, si no está el templo y aún teniendo la tierra, esas dos cosas no están, no se puede observar. Incluso, si no está la tierra, como pasó en el tiempo del exilio babilónico, que vamos a ver que cuando ellos regresan, ellos vuelven otra vez a restaurar el sistema. No, eso significa que no lo observaban fuera de la tierra, porque el sistema fue dado para observarse dentro de esas tres. En la tierra. Exactamente. Entonces, llevamos una semana. Inclusive surgen. ¿Cómo? Perdón, repite eso otra vez, por favor. Me estaría curioso qué hubiese hecho una persona que su corazón le hubiese dicho, tienes que ir a Jerusalén. Esa persona en el Reino del Norte habrá podido comprar y vender, habrá podido llevar una vida como quisiese. Bien curioso. Esto es uno de muchos ejemplos, vuelvo y repito, que le podemos mostrar de cómo una buena intención puede convertirse en un gran pecado. Y nosotros no tenemos autoridad dada por Dios para cambiar las cosas. Si el templo se destruyó, antiguo, si el sacerdocio fue revocado, quiere decir que el sistema antiguo, como fue instituido, no se puede observar. Y el que intente crear un sistema para reemplazar ese
está haciendo lo mismo que hizo Jeroboam. Ahora, no nos quedemos en ese tiempo, Geraldo. Vamos a darle para el frente al tiempo. Siglo I era común. Los nazarenos están hablando del Mesías resucitado y la eventual destrucción de todo. Y se destruye el santuario. Una vez destruido el santuario, un grupo de hombres del descendiente de fariseos se reúnen en un lugar y crean lo que conocemos hoy como el judaísmo. Y estos hombres comenzaron a crear una forma de culto fuera, dentro de esa nueva realidad, sustituyendo lo que existía con algo nuevo que, si lo analizas por la historia, tiene elementos de otras culturas. Porque ya tú y yo lo hemos hablado. El cedel de Pesa es un simposio romano. El cedel de Pesa es un simposio romano. La gente piensa que Yeshua tenía 4 copas al frente. Tenemos que mirarte. Pero no nos vayamos lejos, porque nosotros tenemos que mirar también para el lado de nosotros. Esto ocurrió 50, 60, 100 años después de la destrucción del santuario. Pero a la misma vez, 300 años más adelante o 200 años más adelante, un grupo de gentiles se reunieron en Roma y también crearon un sistema y le llamaron una nueva ley, si podemos decirlo así, o una nueva forma de practicar la fe. Es como si en esa época se hubiese creado un híbrido que tiene piernas de un sistema, torso de otro, y de repente todos empiezan a seguir esos sistemas mezclados. Exactamente. Es curioso, ¿verdad? Luego esas dos ramas de un mismo árbol, porque salieron del mismo árbol, del judaísmo del primer templo, del segundo templo, perdón. Esas dos ramas, con el pasar del tiempo, sufrieron injertos tras injertos, tras injertos y tras injertos. Cuando decimos injerto tras injerto, es que se fueron incluyendo dentro de esas ramas ideas de otros pueblos, y hasta el día de hoy tenemos 2 religiones que tienen una severa mezcla terrible en su enseñanza. Es la verdad. Y de repente Hakadosh Baruj Hu ha despertado en la conciencia de todos nosotros el deseo de regresar al origen. Nosotros que no conocíamos, leíamos Jeroboam, no conocíamos la Torah y los profetas. La leíamos, pero nunca habíamos estudiado con profundidad porque... No sabes todas las veces que de corazón yo canté el Cardenalito pensando que eso era una canción bíblica y que era algo alegre. O sea, porque yo estoy celebrando la muerte de Cristo y el nacimiento en Navidad y todo esto. Es genuinamente porque nosotros pensábamos que eso era. Exacto. Entonces, Geraldo, ocurre este despertar de Hakadosh Baruj Hu, de nosotros regresar a las fuentes y comenzar otra vez a limpiar lo que se dañó. Y obviamente, siendo como Jeroboam, ignorantes, no siendo instruidos por los que conocen los libros, vamos y pensamos ciegamente, y yo me incluyo dentro de ese grupo, que todo lo que vas a encontrar del judío es lo que se hacía antes. Y vamos a empezar a practicar el judaísmo. Y vamos a celebrar las fiestas, porque tenemos que celebrar las fiestas. El cristiano por completo, porque el cristiano no sabe nada. Y cuando decimos cristiano, todas las ramas y todo, el cristiano se perdió. Y ahora me regreso al judío y pienso que el judío es la verdad absoluta. Y las dos posiciones están incorrectas. Exactamente. Y entonces decimos, vamos a celebrar la fiesta. Y como este pueblo siempre ha mantenido sin tacha la observancia de la Torah, porque lo creíamos así, hasta cuando leemos los textos, pero espérate, tú te haces la pregunta, si la palabra, si se ha sido sin tacha, porque hay exilio, porque hay destrucción, y todo eso, ¿entiendes? Si la palabra de los... después. Si estos hombres que aparecen en la Mishnah y en el Talmud son los grandes sabios de Israel, ¿por qué han habido exilios? ¿Qué pasó que el pueblo no los escuchó? ¿O es que realmente nosotros somos los malos y ellos son los grandes sabios? Lees al maestro Nazaret decir todo lo contrario. Ustedes hacen que las personas se aparten del camino de Dios. Es bien diferente. Es bien fuerte en ocasiones con las ramas y con el liderazgo de su época, lo cual me lleva a mí a cuestionar fuertemente sus enseñanzas. Entonces, Geraldo, vamos a lo mismo. El Eterno nos llama a regresar a las fuentes, regresar al libro,
porque tenemos hambre y sed por su palabra. Pero nosotros queremos restaurar la fe antigua y pensamos que restaurar la fe antigua es hacer lo que se está haciendo hoy día. Celebrar Ujú. Pesaj con un calendario que ahora mismo tenemos y no se puede observar, añadiendo un servicio de Pesaj diferente. Que sabemos que Con, no es, y no es un secreto. claro, Los judíos dicen, el Mesías restaurará el calendario. Nosotros sabemos que este no es. Eso es algo conocido. comenzamos a contar el Omer. Shavuot no es forma diferente. Le cambiamos el sentido de Shavuot. Shavuot no es recordar la entrega a la Torá, eso lo introdujeron los rabinos después. Shavuot es el día donde se recuerda el pacto y se confirma Igual el que Yom pacto. Teruah, Rosh Hashanah, Exacto. muchas festividades cambiaron su esencia. Entonces salimos de un lado, nos metemos al otro y de repente, ¡plups!, el cielo dice, espérese un momento, se me están desviando. No. Ujú. Y yo quiero que ustedes, amigo que me está escuchando, yo quiero que ustedes vean con sus ojos el caos que hay en las raíces hebreas. Nada más, mírenlo. Yo no soy ciego, usted tampoco. Mire el caos que hay. Mire cuando llegan las fiestas, los revoluces que se forman con respecto a la observancia. Miren los disparates que se hacen con respecto a la interpretación de los textos. Presten nada más, presten atención cómo un grupo de las raíces hebreas comienza a desechar la figura del Mesías y cómo otro coloca al Mesías en la figura que no le corresponde, en la posición que no le corresponde. Presta atención con sus ojos el desastre que hay. Y entonces nosotros, que no nos consideramos especiales en lo más mínimo, porque también nosotros caímos en esa línea. Hemos tenido que arreglar un par de cosas. Claro que sí. Nosotros hemos entendido, porque así Hakadosh Baruj Hu nos ha hecho saber, hemos entendido que tenemos que hacer algo encontrar para detener esto. Porque si sigue como va, cuando venga el Mesías, no va a encontrar gente esperándolo. Mire, no hay disparate, wow, Geraldo, no hay disparate más grande que pensar que Yom Teruah es el día del regreso del Mesías. ¿Qué gran disparate es ese? Y llamarlo el día que nadie sabe. Porque, como eso lo dijo Yeshua, y ese es el día que nadie sabe, porque la luna se puede atrasar 2 días o 3 días, y empiezan por ahí a inventarse todas las fábulas que Shaul Tarso decía, que tengan cuidado con las fábulas. Y entonces la gente dice, pues mira, este año puede ser que llegue el Mesías en Yom Teruah. No, eso no era la idea. Es lo más mínimo. Es lo más mínimo. Yeshua en una parábola dice, sobre las sensatas y la insensata, que ellas estaban preparándose para recibir el novio y siempre tenían aceite. ¿Cuál es si tú estudias los rollos del Mar Muerto, tú vas a entender el mensaje detrás de esas palabras. Porque, obviamente, muchas de las enseñanzas del maestro giran alrededor de las ideas que aparecen en la Torah y los conocimientos que tenían los Kohanim de Israel. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Obviamente, es mucho más que eso. Hay muchos más textos. Algo breve, pero mucho más que hacer. Hay muchos más textos que le podemos mostrar y que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y le invitamos a usted a reconsiderar que si va a usted desear rezar la senda antigua, tome con pinzas cómo va a practicar esa senda. No sea que usted piense que está adorando o sirviendo al Dios de Israel como está establecido en la Torá y realmente está haciendo el mismo error que cometió Jeroboam. Pasó por el Bet Midrash y escuchó, estos son tus dioses. Y dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Algo más que quieras decir, Geraldo, para cerrar nuestro programa de hoy, porque verdaderamente ya no tenemos más tiempo. Que el cielo nos ayude, porque son temas incómodos que podrían inclusive causar coraje en el corazón, pero no es nuestra intención. Nosotros hablamos de lo que hemos vivido. Estuvimos ahí, llegamos a traer fruta, llegamos a traer los panes, llegamos a pensar tantas cosas y ha sido su gracia. Y realmente lo que hacemos acá es intentar cumplir con lo que el cielo nos ha puesto en el corazón. No porque seamos dignos o merecedores, sino simplemente porque hacemos lo que Mashiach hizo y lo que debemos sus discípulos hacer. Así es, hermano. Y tengo que añadir lo siguiente. Jeroboam hizo algo por una buena intención. Lo hizo con una buena intención. Tenía su agenda personal detrás. Pero Siempre.
no quería en lo más mínimo deshonrar al Dios de Israel. Lo que estoy seguro de es que la gente se le fuera para allá. No quería deshonrar lo más mínimo al Dios de Israel. Estoy seguro de eso. Ahora, ese fue el inicio de una serie de eventos que pasaron dentro de la historia de ese momento que llevaron a un caos terrible y una desviación absoluta de la verdad. Por tanto, utilizamos ese ejemplo para enseñarles a ustedes cómo una buena intención de personas de intentar regresar a las fuentes sin la debida guía correcta, sin los debidos estudios correctos, tirarse a ciegas porque escucharon y porque confían. Son años de cizaña, mucha siembra de cizaña para poder separarla. Así es. Por seguir ese tiempo, no sea que con el pasar del tiempo vuelva a pasar el mismo caos que ocurrió después que Jeroboam tomó esa decisión inicial. Con esto los dejo, amigos. Usted escuchó Un Café con More Joseph. El próximo viernes a las 3 de la tarde continuaremos hablando este tema, entre otros más que puedan surgir en la medida que More, Geraldo y yo nos encontramos y discutimos a través de este programa con una taza de café en la mano. Les hablo Joseph. Amén. Les hablo Gerardo. Y usted escuchó Un Café con More Joseph. Hasta la próxima.